¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy la doctora Gabriela Borrallo Sánchez. Yo voy a presentar el protocolo de atención código infarto como una de las estrategias para enfrentar la carga global de las enfermedades cardiovasculares. Siempre es un gusto participar en la Academia Nacional de Medicina. El impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo. En el 2017 ocasionaron 17.8 millones de muertes, lo que representa un 21.2% más que hace 10 años. Se estima que para el 2030 serán 22.2 millones de muertes por esta causa. En Estados Unidos ocurre una muerte cada 2.8 segundos. El costo anual se incrementará para el 2030 en 1.1 trillones de dólares. Aquí en la gráfica pueden observar en la parte superior que la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares es muy similar entre hombres y mujeres. Sin embargo, vemos que la mortalidad hospitalaria es mayor en mujeres que en hombres por infarto agudo de miocardio y también en síndrome coronario agudo sin elevación del ST. La mujer se retrasa más tiempo para llegar a la atención de urgencias. En la gráfica inferior pueden observar que hacia el año 2010 hubo un descenso de la mortalidad. Sin embargo, en las últimas datos nos señalan que esta mortalidad se va incrementando. En cuanto a la mortalidad por infarto agudo de miocardio, la OCDE desde el 2013 colocó a México como el país con mayor mortalidad por infarto agudo de miocardio en pacientes mayores de 45 años. Esto se refrenda en el 2019 y en la gráfica inferior pueden ver cómo la mayoría de los países han bajado la mortalidad y México sigue siendo aquí en el país que tiene mayor mortalidad y no ha logrado reducirla de manera general. El INEGI en el 2019 reportó 191.344 muertes, es decir, una cada 2.7 minutos. La causa principal siguen siendo las enfermedades isquémicas y de estas el 70% es infarto agudo de miocardio. En el Instituto Mexicano del Seguro Social en el 2015, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de años de vida saludable perdidos por muerte prematura y discapacidad. Y se dieron más de 19 millones de consultas por esta causa, se egresaron 99,000 pacientes y se atendieron 800,000 urgencias por enfermedades cardiovasculares. En la gráfica del lado derecho pueden observar que la estancia hospitalaria México se encuentra entre los 10 países con mayor estancia hospitalaria por infarto agudo de miocardio. El impacto que hemos conseguido con este protocolo de atención integral código infarto lo podemos observar aquí en esta gráfica. Vemos que ya llevamos más de 32,686 casos. Es el registro más grande que ha habido en este país. La edad promedio es de 63 años, 77% hombres y 23% mujeres. Es un diseño antes y después, como pueden observar aquí en la gráfica. Los factores de riesgo tradicionales siguen siendo muy altos en frecuencia. Vemos que el más frecuente sigue siendo hipertensión, seguido de tabaquismo, diabetes y al final dislipidemias. En la gráfica de abajo, simplemente por colores pueden identificar en negro aquellos pacientes que no recibían ninguna estrategia de reperfusión y en rojo los que recibían terapia fibrinolítica, en verde la intervención coronaria percutánea. Teníamos más del 60% de nuestros pacientes que no recibían ninguna estrategia de reperfusión. Con la implementación de código infarto, hoy ese grupo de pacientes no reperfundidos es menor al 30%. Y hemos mejorado la terapia fibrinolítica, la intervención coronaria percutánea y la estrategia fármacoinvasiva. En la parte de arriba vemos los tiempos.
y que se complicaron con la venida del COVID, siendo esta un nuevo reto para Código Infarto. Tenemos aquí una reducción importante de la mortalidad de más del 63%. Los protocolos de atención siguen la historia natural de la enfermedad. Nos enfocamos al periodo prepatogénico con acciones de promoción de la salud y prevención, y en el periodo patogénico, pues al diagnóstico oportuno, tratamiento, la limitación de la incapacidad y la rehabilitación. Los objetivos pues son prácticamente la atención integral a la salud, que son acciones de promoción, mejora de estilos de vida, diagnóstico y tratamiento oportuno con terapia fibrinolítica en menos de 30 minutos y 90 minutos la intervención coronaria percutánea, prevenir complicaciones, realizar terapia de rehabilitación temprana y hacer un abordaje multidisciplinario. Este es el primer algoritmo. Aquí lo que yo les quisiera decir es que el abordaje se hace en menos de 12 horas, pero entre más pronto mejor. Es decir, idealmente en las primeras 2 horas que llega el paciente con síntomas, nosotros establecer el diagnóstico en menos de 10 minutos y una vez establecido el diagnóstico, proceder a la intervención coronaria percutánea si tenemos sala de hemodinamia a menos de 120 minutos o bien la terapia fibrinolítica cuando no tenemos sala de hemodinamia. Aquí es importante que a los pacientes mayores de 75 años se les dé media dosis y evaluar el éxito o fracaso de la terapia fibrinolítica para llevarlo a la estrategia fármaco-invasiva, que eso nos ha dado buenos resultados. El segundo algoritmo es lo que pasa entre el primero y tercer día y básicamente es identificar las complicaciones, tanto de falla cardíaca, arritmias o alteraciones en la conducción auriculoventricular, identificar aquellos pacientes que requieren marcapaso, tratar las arritmias o bien aquellos que tienen datos de falla cardíaca, choque y que ameritan algún cateterismo y el abordaje quirúrgico en un momento dado. El tercer algoritmo es lo que pasa entre los 3 y 5 días y básicamente es la estratificación del paciente en hospitalización, identificar aquellos pacientes que están estables y que buscamos si tienen isquemia o si tienen riesgo de algún otro evento en ese tipo de pacientes, pues lo llevamos a cateterismo y si se define llevarlo a cirugía, lo recomendable es que se haga sobre todo en aquellos pacientes de alto riesgo. Se hace hincapié en las metas de presión arterial, de glucosa, de LDL para reducir el riesgo. También tenemos nuevas tecnologías en Código Infarto, un visor de electrocardiograma que nos permite comunicarnos prácticamente a nivel nacional, un call center que está integrado al centro regulador y una app en IMSS Digital que identifica las unidades que tenemos para la atención de Código Infarto. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Pues básicamente el Código Infarto universal, es decir, que nosotros podamos contribuir con otras instituciones, que realmente este protocolo se haga a nivel nacional y poder tener estos resultados para poder bajar esa mortalidad y lograr que México realmente sea un país que ha progresado en el manejo del infarto. De tal manera que este enfoque es multidisciplinario, es establecer el diagnóstico oportuno, establecer la reperfusión idónea para cada uno de los pacientes o la más accesible, diría yo, en los pacientes que llevamos a la terapia fibrinolítica, llevarlos también a una estrategia fármaco-invasiva, identificar las complicaciones en terapia intensiva, dar los medicamentos adecuadamente y llevarlos a rehabilitación cardíaca. Ese sería el mayor reto y sería lo que realmente puede cambiar la historia del infarto en nuestro país. Y nuevamente comentarles que con COVID los pacientes llegan más tarde, algunos se quedan en casa, algunos han fallecido en casa, por lo que insistir en este protocolo de atención integral puede salvar vidas. Muchas gracias.